Buenas tardes. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo les va? Gracias, Bueno, doctor. vamos a continuar. Pregunta, ¿ya acabamos cáncer? Todavía no me faltaba un poquito, creo, ¿no? Sí, Doc, faltaba la parte final nomás. Ya. Acabemos eso rapidito. ¿Y están viendo? Sí, ¿no? Sí, Doc, ya se ve. Ya. Me parece que quedamos en esto, ¿no? Que era el diagnóstico del nódulo pulmonar, ¿sí? ¿De acuerdo? Y que siempre que vemos en un nódulo pulmonar tenemos que ver si es benigno o maligno. La sospecha clínico-radiológica es importante. Benignos en menores de 35 años. Malignos más de 35, habíamos dicho. Síntomas ausentes me hace pensar más en benigno. Presentes, maligno. Fumador, maligno. No fumador, benigno. Exposición a tuberculosis, benigno, granulomas. Y estimulación a carcinogénicos o tumor primario en otra localización, cáncer. Radiológicos, menos de 3 centímetros, benigno. Más grande, maligno. Bordes regulares, benigno. Espiculados, maligno. Calcificación, más frecuente en los benignos que en los malignos, donde es rara la calcificación. Lesiones satélites, más frecuente en los nódulos benignos. Menos frecuentes de los malignos. Otro, igual tras 2 años, benigno. Y si crece en 2 años, eso es maligno. No vamos a esperar 2 años tampoco, ¿no? Entonces, algo que sí debemos ver es el tiempo de duplicación del tumor. Un tumor benigno duplica en menos de 30 días o más de 400 días, 490 días. ¿Qué significa? Que si yo tengo un pulmón aquí y me aparece un nodulito de este tamaño y en menos de 30 días me duplica de volumen, se hace grande, eso debe ser benigno. ¿Sí? Me duplicó rapidito, quiere decir que es una lesión infecciosa, alguna cosa que creció rápida. Pero a partir de ahí, ya el tumor benigno no duplica su volumen, sino después de más de un año, año y medio. ¿Sí? Quiere decir que si el tumor está ahí benigno, ya creció inicialmente y se quedó ahí, para que duplique su volumen tienen que pasar 490 días, 2 años o año y medio. ¿De acuerdo? Por lo menos año y medio. Eso es importante. En cambio, que los tumores malignos crecen o duplican su volumen entre 30 y 490 días. Ahí duplican. ¿Qué significa? Que es una pista para seguimiento de los nódulos. Ver si duplican. Pero duplicar el volumen no indica que en la radiografía yo tenga un tumor de 1 centímetro y que se haga de 2 centímetros. Eso no es duplicar volumen, ¿ya? Para duplicar el volumen simplemente se necesita que el diámetro de aquí, el diámetro mayor, se haga 1.5 veces lo que tenía antes. ¿Sí me explico? Entonces, si tiene 1 centímetro esto de aquí a acá, 1 centímetro, perdón, para que se haga el doble de volumen, tiene que llegar apenas a 1.5. Ahí duplicó de volumen. ¿Sí me comprendieron? Sí, doctor. Ya. Entonces, no esperen a que tenga 2 centímetros. Tengo el nódulo, midió 1 centímetro y tiene 1.5. En 2 meses, por decirlo, 3 meses, usted dice, este nódulo debe ser maligno porque duplicó el volumen. ¿Ya? Porque el volumen no es 2 dimensiones, son 3, es volumen. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacemos un seguimiento radiológico en un paciente y vemos un nódulo, no estamos muy seguros, decimos, no es fumador, pero le voy a hacer el seguimiento y hago una radiografía ahorita, luego en 3 meses o en 6 meses y veo. Si en 2 años permanece del mismo tamaño, no duplique el volumen para nada, eso fue benigno. Pero no podemos confiarnos,
porque un nódulo en un fumador hay que hacer diagnóstico tomográfico y a lo mejor la biopsia. ¿Ya? En nuestro medio vemos un montón de granulomas. Entonces veo granuloma, digo, tranquilo, no pasa nada. Una radiografía a los 3, 6 meses y le encontramos del mismo tamaño, no creció. ¿Ya? Ya vimos que en la tomografía, mucho más sensible, mucho mejor para los nódulos, ¿sí? Entonces vemos que si tiene calcificación, será benigno. Si tiene grasa, será benigno, porque un tumor sólido no tiene grasa. Un cáncer no tiene grasa, es tejido sólido. ¿De acuerdo? Y se intensifica más de 15 o 20 unidades, como dice acá, tras el contraste venoso. Quiere decir que tiene neovascularización. Eso le debemos. Entonces, cuando usted tiene un nódulo no calcificado, enfumador, o que sospecha que puede ser neoplasia, usted, la conducta es no esperar, sino hacer una tomografía con contraste. Si le capta el contraste, más de 20, 25 unidades, usted dice esto debe ser maligno, vaya a la biopsia, al cirujano que saque eso. Si no capta y no ha crecido, entonces dice, bueno, parece que es benigno y usted puede hacerle un seguimiento de crecimiento. El seguimiento, no para seguimiento de tamaño, no es la tomografía lo más indicado, porque irradia mucho. Es preferible hacer el crecimiento, para crecimiento digo, ¿no? Simplemente con la radiografía. Que le midió en la radiografía, tiene 1, pues verá si duplica 1.5 y le puede hacer tantas radiografías como usted quiera. No es muy recomendable decirle, voy a hacer una tomografía cada 3 meses para medir el tamaño, no tiene sentido. Entonces, al principio le hace la tomografía con contraste, siempre. Si está calcificado y tiene todas las características del benigno, le deja. Puede seguirle con radiografía para ver si crece. Si crece y duplicó el volumen, ya no necesita siquiera un contraste. Mándele, repito, al paciente donde el cirujano que le saque. ¿De acuerdo? Entonces, algo muy frecuente que tenemos benignos y malignos. Vamos a encontrar en nuestro medio, como tenemos exposición a tuberculosis, un 25 a 30% de los ecuatorianos tenemos primoinfección tuberculosa. Entonces vamos a encontrar nódulos calcificados con frecuencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí hemos llegado. Otra cosa que es importante en el cáncer de pulmón es estadiar. Bueno, eso hacen los oncólogos, obviamente. ¿Sí? Y se estadia de acuerdo a varios criterios. Y los criterios de estadiamiento van cambiando. Ahí se van actualizando, ¿no? La clasificación TNM, que es la que nosotros debemos hacer. Pero en términos generales, usted tiene un nódulo pulmonar que parece cáncer y hace el diagnóstico de cáncer, tiene que estadiar. Y para eso nos acordamos primero en ver el tumor y ver el tamaño del tumor. Para decir, el T es 0, T1, T2, ¿sí? O T3, dependiendo del tamaño del tumor. TX quiere decir que no podemos valorar, ¿sí? Hay tumor por algunas cuestiones de citología positiva, pero no ve, no valore. El T0 no hay evidencia. Aquí TX es desconocido. T0 no hay tumor. T0 no tiene tumor. T y S in situ. T1, tumor de menos de 3 centímetros, que está rodeado de pulmón o pleuras normales, ¿no? Un pulmón pequeño. T2, más de 3 centímetros, o que afecte a los bronquios principales o a más de 2 centímetros de la carina, invade solo la pleura visceral, atelectasias, neumonitis obstructivas de un solo lado. Ya le llamemos T2. T3, cualquier tamaño, más de 3 centímetros o cualquiera que invade cualquier pared torácica, diafragma, pleura mediastínica, bronquio principal, etc. Ya no solo es el tamaño del nódulo, sino que afecta. ¿De acuerdo? T4, cualquier tamaño, cuando ya tenemos afectaciones de tráquea, esófago, cuerpo vertebral, etc. Mucho más grandes, invasivos. ¿Ya? N nos dice los ganglios. Ya vimos la radiografía, ¿no es cierto? Que tenía
un cáncer aquí, un nódulo, una masa. Nos vamos a ver los ganglios. Si los ganglios afectados son en el mismo lado, pues tenemos N1, N1, homolaterales. Obviamente N0 sin metástasis ganglionar. Si tenemos en los mediastínicos, ¿no es cierto?, subcarinales por aquí, ya decimos N2, y N3 al otro lado. Mientras más extensión de N tiene, más grave es el cáncer, obviamente. ¿Ya? Y M metástasis, cuando aparte del tumor, ¿no es cierto?, del tumor, aparte de los ganglios, tiene metástasis en otra parte del cuerpo, por ejemplo, en los huesos, por ejemplo, en el cerebro, por ejemplo, eso ya es M. M0, M1. De acuerdo a esto se estadia. Y tenemos varios estadiamientos. Por ejemplo, oculto, TXN0, M0. Quiere decir que no veo el tumor, pero tengo citología positiva para neoplasia. Pero no veo el tumor, TX, desconocido. Estadio 0, T1, in situ, pero nada de metástasis. Estadio 1, ¿sí? En el 1, que puede ser 1A o 1B. Ustedes van a ver variaciones, por favor, de ver la actualización de estos, porque cada vez van actualizando. Ya el TNM7, qué sé yo, ya que tienen variaciones. Pero la idea es esa, lo que quiero que cojan la idea más que nada. Estadio 1A y 1B, T1 o T2, menos de 3 centímetros, sin invasión, más de 3 centímetros o con alguna invasión local. Estadio 2, fíjense, en el estadio 2 ya tengo T1 o T2, pero ya tengo N1. O incluso estadio 2B con T3, tumores muy grandes, aunque no tenga nódulos. Estadio 3, en cambio, ya tengo nódulos en el otro lado, ¿sí? ¿De acuerdo? O tumores que invaden mucho. Y estadio 4, cuando tengo metástasis. Así no tenga tumor, así no tenga nódulos, si tengo metástasis ya llamo T4. Ya es estadio 4. ¿De acuerdo? O sea, estadio 1, tumores pequeñitos. Estadio 2, tumores pequeños o grandes con nódulos en el mismo lado. T3, nódulos en el otro lado. Estadio 4, metástasis. ¿De acuerdo? Eso hacen los oncólogos, todos ustedes tienen que conocer esta posibilidad. ¿Qué importancia tiene el estadiamiento? Orienta el tratamiento, obviamente, porque el pronóstico depende. ¿De acuerdo? Aquí vemos, por ejemplo, si yo tengo un T1 N0, la sobrevivencia del paciente es de 61 años, perdón, del 61%. 61% a 2 años o a 5 años. En cambio, que un estadio, fíjense, T4, apenas el 1% sobrevive. Así es diagnóstico. Por eso la idea es intentar diagnosticar siempre acá. Porque si yo solamente me voy al 1B, por ejemplo, ya bajo la esperanza de vida al 38%. ¿Sí? Menos sobrevida. Y conforme va incrementando la sobrevida, el tumor, la sobrevida disminuye enormemente. Fíjense. ¿Y cuál es el enfoque, así en general, de tratamiento? Es llegar a los estadios 1 y 2, especialmente el 1, donde el tratamiento incluya la resección quirúrgica. En un tumor periférico, menos de 3 centímetros, estadio 1, hay que sacar el tumor. ¿De acuerdo? Le puedo dar quimioterapia adyuvante. Eso ya saben los oncólogos. La supervivencia, fíjese, hasta el 32% en los 5 años. Si paso en caso de estadio 1 y 2, ¿no? Si me voy al 3A o 3B, fíjese cómo cambia la cosa. Le puedo operar todavía porque no invade, o sea, es resecable, pero sin embargo, ni radio ni quimioterapia modifican la supervivencia, con supervivencias de apenas del 10%. ¿Ya? Imagínense, solamente pasando de estadio 1 y 2 al 3 me fregué, a pesar de que pueda operarles. Estadio 3B, que ya es inoperable porque no podemos quitar el tumor, ya no necesita operarse, pero la supervivencia baja al 7%. Y en el estadio 4, evidentemente, 1%.
Este es el espectro del cáncer. ¿Ah? Es una cosa bastante complicada. ¿Sí? Es una cosa bastante complicada el cáncer de pulmón por la supervivencia, siendo el cáncer de pulmón uno de los tumores más agresivos que existen. Superado probablemente solo por páncreas, ¿no? Tumores de páncreas. Es súper agresivo. Entonces, la mejor manera es prevenir. Y en nuestro caso, prevenir combatiendo el tabaquismo, porque es la principal causa de cáncer. Tenemos que luchar y hacer todo lo posible por que los pacientes dejen de fumar. Nos sucede esto con frecuencia, que el paciente es fumador, se hace exámenes con nosotros y no tiene bronquitis crónica, está bien. Ah, bien, entonces puede seguir fumando. Pues, no significa que no le va a dar cáncer. ¿Entiende? Le va a dar cáncer en algún momento. Y claro, cuando está tosiendo sangre y con cáncer, va a seguir fumando. Y ahí me dicen, doctor, dejaré de fumar, ya pues, no más, ya se va a morir. Es una cosa bastante seria. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? De compartir, déjenme le cierro este. Vamos a topar un tema que es muy importante para ustedes y que ya tiene que ver con el enfoque de un síntoma respiratorio, que ya hemos visto tantas veces de la tos, pero vamos a enfocarnos ahora en eso. ¿Por qué? Porque el paciente, una de las principales quejas del paciente cuando nos consulta a los médicos generales, etcétera, es la tos. Tengo tos. ¿Cómo vamos a enfocar la tos? La tos es un síntoma de una enfermedad. Puede ser una cosa muy benigna o puede ser un cáncer. ¿No? Pero estamos en la obligación nosotros de conocer eso para tratar de guiar nuestro diagnóstico y guiarle al paciente. ¿Ya? Entonces, esto es importante que conozcamos y vamos a insistir en esto. Compartir. Tos y expectoración. Ya vimos al comienzo. Fíjense, al comienzo ya nos acordamos de los síntomas principales de los problemas respiratorios. Todos dijimos y expectoración. Todo el mundo tose, todo el mundo tiene flema en algún momento de la vida. Es un mecanismo de defensa. ¿De acuerdo? Entonces la tos es este reflejo, ¿no es cierto?, que se produce cuando hay algo irritante en la vía aérea. Y por lo tanto el organismo intenta expulsar bruscamente los fluidos, las sustancias irritantes que estén en la vía. ¿De acuerdo? ¿Ya? Más o menos un 30% de la población general puede tener tos nocturna. ¿Ya? Bien. Bastante frecuente. ¿Ya? Y ya vamos a ver las causas, ya hemos mencionado las causas de la tos nocturna. Y aquí tenemos pues cómo son los reflejos tusivos en los cuales los estímulos como gases irritantes, cigarrillo, capsaicina, bradicinina, sustancia P, cuerpos extraños, mecánicos, adenosina, histamina, agua destilada, azufre, metabisulfito, acético, va a actuar cualquiera de estos irritantes en los receptores. ¿Sí? Y por medio de las fibras C, etcétera, van al vago y producen un reflejo de esta vía que produce tos, broncoespasmo, laringoespasmo, apnea o taquicardia. La tos, lo más frecuente. Son mecanismos reflejos. ¿De acuerdo? Esto evidentemente también va a producir edema, vasodilatación, secreción glandular y broncoconstricción que nos lleva para esto. Entonces, la tos es un reflejo producido por alguna noxa irritante, cualquiera que sea la causa. Puede ser aguda, puede ser crónica, puede ser una infección, puede ser un estímulo irritante, el humo, qué sé yo, y va a producir tos. Y es un mecanismo de defensa. Pues ahí viene a la cabeza nuestro, ¿por qué quito la tos si es un mecanismo de defensa? Que es medio absurdo, pues. A mí me da tos para erradicar una sustancia irritante y yo le quito la tos. Es que le estoy tratando al síntoma, no a la enfermedad. Por lo tanto, hay que reconocer qué tos es, qué tipo de tos, a qué patología obedece para darle un manejo adecuado. Entonces, en no todo paciente usted tiene que sedar la tos. No, pero habrá pacientes que ameriten sedar la tos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y de hecho es una patología tan frecuente que ustedes la van a ver, pero mucho en sus pacientes.
médico general, lo que usted quiera, vamos, en la rural, todos vendrán con tos. Usted dirá, ¿qué tiene tos? ¿Por qué tiene? ¿Qué características tiene la tos que me orientan al diagnóstico? ¿De acuerdo? Bueno, aquí estamos viendo el esquema de los reflejos, no vamos a insistir mucho. Pero ahí vamos nosotros a ver. La tos que observamos en nuestros pacientes es aguda. Puede ser tos crónica. ¿Sí? Vean un montón de causas de tos crónica. Entonces tengo que ubicar la tos. Ah, es que yo estoy con resfriado de 3 días. ¿Será cáncer? ¿Mm? Ah, no, yo tengo tos que me viene tosiendo, o sea, años. Ah, ¿no será bronquitis crónica? Es diferente. La tos aguda de la crónica. Cuando tenemos tos aguda, lo primero que pensamos son infecciones. Es decir, yo estaba sin tos y ahorita empecé a toser. ¿No es cierto? ¿No será que se resfrió? Y las infecciones más frecuentes del tracto respiratorio superior es las infecciones médicas, influencias, rinovirus para influenza, sincitial respiratorio y coronavirus. Y verán que esta diapositiva no le he cambiado a propósito, porque es una diapositiva antigua que nada tiene que ver con... Es que antes teníamos un montón de coronavirus, otros tipos de coronavirus que nos producían resfriado con tos. Cualquiera podría ser, y muy frecuente. Y como la sintomatología es limitada, pues lo que nos da es tos. A veces productiva, a veces no productiva, irritativa, qué sé yo. Pero ya sabemos, lo primero que hemos de pensar es una infección respiratoria. Ah, pero también pueden ser bacterianas, pues. Depende del bicho que nos atacó. Puede ser clamidia, micoplasma, bordetella pertussis, etc. Acuérdense que la bordetella pertussis es la tosferina. Ya no vemos tosferina porque estamos vacunados. Hay lugares en el mundo donde ya no se vacunan de rutina y ya tienen más pertussis. O que luche, que es una tos crónica y irritativa terrible. Ya no tenemos ahora. Pero puede ser cualquiera. Lo que le estoy diciendo, tengo tos, será bacteria, será virus. Más frecuente es un virus. Por lo tanto, no requiere tratamiento antibiótico. ¿De acuerdo? Y tos crónica. Ah, bueno, entonces tenemos que ver, pues, de dónde viene, ¿no? ¿No será una tos en el asma? ¿Sí? Y es que los asmáticos a veces, ya conversamos de asma con ustedes, no siempre hacen broncoespasmo, y a veces hacen tos como equivalente asmático, y son asmáticos. Y usted dice, usted tose, sí, ya tengo tosiendo un montón de tiempo, y cuando corro o cuando me río me da tos. No, no será asmático. Pensamos. ¿De acuerdo? Una tos crónica. Podemos pensar en bronquitis, ¿no? Bronquitis eosinofílicas, reacciones alérgicas. Y lo más frecuente de la tos crónica es el goteo retronasal o goteo nasal posterior. Recuérdense que una de las causas de enfermedad respiratoria alta más frecuente son las rinitis crónicas, rinitis alérgicas, rinitis vasomotoras. Si ustedes preguntan entre ustedes, a ver, ¿quién tiene rinitis? ¿Quién tiene mocos? ¿Quién estornuda? ¿Quién tiene sensación de flema en la garganta? Y van a ver que muchos. Es muy frecuente. Por lo tanto, la causa más frecuente de tos crónica es esta. Rinitis alérgica, infecciosa, etc. ¿Sí? Pero muy frecuente. Se estima que hasta un 20% de la población puede tener esto. Entonces, vamos a las rinitis alérgicas estacionales, perennes, ocupacionales. Nosotros no tenemos rinitis estacionales por el simple hecho de que no tenemos estaciones, porque somos equinocciales. No tenemos otoño, no tenemos primavera. En países donde tienen primavera, típico, los pacientes que cuando llega la primavera, vienen, viva la tos, viva la rinitis, viva el asma. Nosotros no. Los nuestros suelen ser más perennes. Rinitis infecciosas, crónicas, síndrome de rinitis no alérgica con eosinofilia, rinitis vasomotora, donde no significa alérgenos, atrófica, rinitis inducida por drogas o ejercicio, ¿ya?
rinitis inducida hormonalmente, por reflejo gustatorio, química, sinusitis agudas o crónicas, más las crónicas, hipertrofia de adenoides, etc. Entonces, primer consejo, primer aprendizaje, tengo tos crónica, primerito veo la nariz. No le veo al pulmón, claro que tengo que buscarlo. Pero primerito digo, la nariz. Es que sabe que estornudo, me pica la nariz y tengo tos y una flemita por aquí, mi pulmón está dañado. Un ratito, es acá. Y ahí le vamos a manejar bien esa tos. ¿De acuerdo? Porque es una tos de nariz. Y es típico, repito, esta sensación de flema en la garganta. El paciente dice, ¿cómo tengo la flema? Porque está goteando por atrás. A veces le dicen, no, es que también tengo catarro, rinorrea, mocos. Como agüita se le va. ¿De dónde viene el problema? De acá. Si está infectado, una rinitis crónica, pues voy a tener problemas, dolor aquí, etc. Secreción purulenta. Ya me dará el. También tenemos, obviamente, tos crónica, que pensar en bronquitis crónica, en EPOC, ya vimos con ustedes. Obvio, paciente fumador con tos crónica, decimos bronquitis crónica, ya, no solamente es de la nariz, pero bronquitis crónica. Bronquiectasias, ¿sí? Tumores, obviamente, paciente que tiene tos crónica y que no identificamos la causa, ni en la vía de acá, aérea superior, ni en bronquitis crónica, puede tener un tumor. Cuerpos extraños, traqueobronquiomalacia, es decir, enfermedades ya más raras, pero que pueden producir. También en enfermedades intersticiales, ya hablamos de la pizza, ¿no es cierto? Y el paciente tiene tos seca habitualmente, causa de tos. Sarcoidosis, que es más raro. Y también hay una tos crónica de origen cardíaco, la insuficiencia cardíaca puede producir tos, edema, ¿no? de los bronquios. Otra, tos asociada a reflujo gastroesofágico. Fármacos. Tenemos que preguntar al paciente, no toma medicación. Usted, es que tomo enalapril, viva la vida. Y cada vez que tomo enalapril y estoy tomando años y me da una tos seca, le cambia el enalapril y resulta que es el enalapril. Produce tos. Igual betabloqueadores, ¿no? O AINES. También hay neurológicos, o sea, tos más neuralgia. Miopatías y etcétera. Otra serie de patologías. Enfermedades mediastínicas, tumores, linfomas y otras alteraciones de conducto auditivo, laringe, faringe, pericardio, es decir, donde haya receptores de la tos. ¿Sí? Entonces, fíjese cómo la cantidad de patología que pueden producir nosotros es alta. Estamos en obligación de hacer el diagnóstico. Por suerte, la gran mayoría de toses agudas son infecciosas que las podemos resolver. En cambio que acá ya tenemos que pensar un poquito más de qué enfermedad se trata. Pero de todas maneras, una tos no es para decir solo tienes tosecita. Si la tos es crónica, recurrente, debemos pensar en una patología más grave. ¿Ya? Fíjese cuáles son las enfermedades que nos dan tos. Y la tos crónica, fíjense que el goteo retronasal posterior es lo más frecuente. ¿Ya? 58, 60% de las toses crónicas son por problemas nasales. Luego viene el asma. Y luego el reflujo gastroesofágico. Entonces, goteo retronasal, asma y reflujo es la triada de tos crónica que siempre tenemos que buscar. Entonces, tengo tos crónica, ya vengo y toso, primerito, a ver, nariz. Luego, asma, a ver sibilancias, etcétera, hacer espirometría, tratar de investigar si el paciente tiene episodios de disnea con broncoespasmo. Y el otro, es muy, pero muy. Porque el paciente se acuesta y la garganta duele y tiene tos, y a veces accesos terribles. Y lo que es más interesante, que suele estar asociado. Podemos tener pacientes con asma y reflujo. Y el reflujo peor el asma. ¿De acuerdo?
Eso vamos a buscar nosotros en nuestros pacientes. Nos van a buscar eso. Ah, es que doctor, me arde la garganta, me duele, me quedo afónico. Está haciendo reflujo. ¿Ya? Más lejos de estas causas, fíjese, es el EPOC. 16%. Es menos frecuente el EPOC que el asma, obvio. Menos frecuente que el reflujo, menos frecuente que la rinitis. Las bronquiectasias apenas 4%. Y el cáncer, 2% de las toses crónicas. Pero evidentemente el pronóstico del cáncer es malo. ¿Ya? Y también debemos hablar, esto es importante, de la tos postinfecciosa. Acuérdense que cuando teníamos una infección aguda viral o bacteriana, podemos tener una tos postinfecciosa crónica. Y eso lo vemos ahora en el COVID. ¿Sí? Porque los pacientes que tuvieron infección hay que manejar. ¿De acuerdo? Tenemos los medicamentos, fíjense, una lista de medicamentos. Captopril, enalapril, epoprostenol, metotrexate, triptofano, esteroides inhalados. Esto utilizamos en el asma nosotros. Si hemos visto cómo utilizamos y el paciente empieza a tener tos. Y qué raro, doctor, me está dando este inhalador y me da más tos. Puede ser el esteroide. Amiodarona, que da neumonitis también. La amiodarona. Diclofenac. El losartán también produce, vean. No solo el enalapril. El losartán también puede producir. Naproxen, penicilamina. Metotrexate, que damos como tratamiento de base para las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el lupus. La artritis reumatoidea puede producir tos. La N-acetilcisteína, que es un mucolítico, viva la vida para las bronquitis, pero es irritante y puede producir tos. Y así. Hay que hacer entonces la lista de los medicamentos a ver si es causa de la enfermedad, de la tos. ¿Cómo se complica la tos crónica? Verá que estamos hablando de tos crónica como síntoma, no la patología en sí misma, ¿no? Que ocasiona la tos. Puede haber, cuando hay tos crónica irritativa muy intensa, puede producirse como complicación neumotórax. Se rompe una bola y ¡pam! Neumotórax. Con enfisema subcutáneo, con neumomediastino, pacientes que presentan hemorragia subconjuntival por la fuerza de la tos. Puede haber arritmias cardíacas, daño laringio, síncope de la fuerza de la tos, cefalea, dolor intercostal, rupturas de músculos, prolapso de hernias discales, hernias inguinales, perforación esofágica, fracturas, incontinencia urinaria. Esto lo vemos muy frecuente en las pacientes mujeres que tienen algún problema urológico, ¿no? Con descenso de vejiga. Y las pobres pacientes tosen y se orinan. Y tenemos que reconocer eso, porque tenemos que darle una mejor calidad de vida. No es justo que le den un episodio de tos y la pobre paciente esté orinándose. Eso vemos con frecuencia. Puede haber púrpura, depresión y aislamiento social. Si usted tiene un paciente que tose y tose toda la vida, va a ser separado del resto. Va a decir, quítate de aquí, tuberculoso. Y ahora en COVID le van a decir, ya tienes COVID y te aleja. Y los pacientes pueden tener problemas muy serios. Por lo tanto, el determinar exactamente la causa de la tos crónica es un deber del médico. Y a veces tenemos que dar medicaciones para sedar la tos, etcétera, para evitar este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro diagnóstico? ¿Cómo lo hacemos? Primero, interrogarle al paciente, pues. A ver, ¿por qué? ¿Cuándo se produce? Es que estornudo, me pica la nariz, cuando cojo al gato me da tos. Pues la alérgico. Exploración física, nunca olvidarse de si la causa de tos crónica es la nariz, hay que hacer rinoscopía y faringoscopía. Pues. Hay que ver la garganta, a ver si no está teniendo goteo retronasal, tenemos que ver la nariz para ver si no tiene ¿cómo se llama? Los cornetes hipertróficos, ¿sí? Que me justifiquen una rinitis. Obviamente hay que hacer las radiografías, ¿no? De tórax y de senos paranasales, es el primer acercamiento. ¿Qué pasa? Y ahí está la causa de la tos. Obviamente, la espirometría, porque sabemos que la espirometría nos da asma. ¿Sí?
Tenemos un diagnóstico probable con esto y podemos dar un tratamiento dependiendo de esto. Si el tratamiento es efectivo, ese es el diagnóstico. Si no es efectivo el tratamiento, tenemos que ir a buscar otras causas de la enfermedad. ¿Sí? TAC de senos paranasales, eosinófilos en el esputo de alergia, test de broncoprovocación inhalado para ver si es asma, y la pH-metría esofágica para ver si no está haciendo reflujo. ¿De acuerdo? Si el diagnóstico de aquí ya está aceptado, le tratamos y mejora, pues entonces la causa. Si el tratamiento no es efectivo, hay que buscar una causa asociada. ¿De acuerdo? Y fíjese, ¿sí? Podemos llegar a hacer una TAC torácica, una fibrobroncoscopía buscando tumores y en algunos casos, ¿sí? Consulta psicológica, porque hay toses también psicológicas. Fíjense entonces como el acercamiento de un síntoma tan simple como es la tos, ¿sí? En algunas ocasiones nos pone en problemas diagnósticos, ¿sí? Porque tenemos una causa muy clara. No tenemos. ¿Ya? Déjenme ver por acá un ratito. Tipos de tos. Ahora vamos a los tipos de tos. Ya vemos que la tos así ya tiene crónica, aguda, y de acuerdo a eso nos orientamos. Pero ahora el tipo de tos para tener. Vamos a preguntarle al paciente, ¿qué tipo de tos tiene? Y el primer tipo de tos es la tos seca, no productiva, irritativa. ¿Se cuenta? Quiere decir que hay algo irritando la vía aérea, irritando cualquier parte del cuerpo humano donde hay receptores tosígenos. Causas, inflamación, irritantes, tumores e incluso psicóticos. ¿Cuál es el tratamiento? La causa de base. Ya digo, tenemos que buscar la causa de la tos. Pero nosotros, en una tos seca, no productiva, irritativa, podemos utilizar antitusígenos. Y tenemos dos tipos, centrales y periféricos. Los centrales son anestésicos de la garganta. Por ejemplo, si tengo una irritación en la garganta, algo puedo tomar alguna cosa que me anestesie la garganta y de esta manera me libero. O antitusígenos centrales, ¿no? Dextrometorfan, codeína, o cualquiera de esos, que me inhibe el reflejo, no el reflejo, sino el centro de la tos. Utilizo esto, claro. Si yo tengo un paciente con tos ferina, por decir, es que está tose y cada vez que tose los ojos están rojos, le puede dar neumotórax, yo tengo que sedarle la tos, pero ya conozco la causa. No puedo permitir que un paciente tenga tos irritativa o que tenga vómito luego de la tos emetizante, por ejemplo. Entonces, tienen un paciente con tos irritativa y tiene, por ejemplo, un diagnóstico de un resfriado y que está con tos irritativa, tiene que hacer cédele la tos. Cédele. No le dé mucolíticos. No le dé expectorantes. Porque el paciente dice, ¿sabe que no tengo flema, doctorcito? Entonces tome algo para que tenga flema. No, tiene que sedarle la tos. ¿De acuerdo? Las nebulizaciones con suero fisiológico son buenas porque tienen un efecto demulcente en la mucosa irritada, ¿sí? Te suaviza eso, entonces el paciente mejora. A veces, si tenemos un tumor, por ejemplo, como causa de la